La pandemia COVID-19 trajo diversas afectaciones para las poblaciones refugiadas y migrantes en México. Por un lado, en la frontera norte, poblaciones, familias que ya habían comenzado su trámite de asilo en Estados Unidos bajo el programa Quédate en México y que de alguna manera quedaron varadas en las ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, ante la realidad que enfrentaron con la suspensión de sus audiencias en Estados Unidos. Asimismo, en la zona fronteriza de México con Estados Unidos, grupos de personas que fueron deportadas de manera expedita bajo el título 42 en Estados Unidos, por lo que en estas ciudades del norte tuvieron que enfrentar estas familias el desempleo, también la saturación en muchas veces y la xenofobia para tener acceso a los servicios de salud y el tema de la vivienda, ¿no? Es decir, la red de albergues no fue suficiente para lograr generar la oferta y la necesidad que había para albergar a todas las personas, tanto poblaciones deportadas como poblaciones que quedaron varadas. Por otro lado, en la frontera sur de México, sobre todo en el estado de Chiapas, muchas familias que son migrantes forzados que han llegado a México desde Centroamérica y desde otras latitudes, incluso desde países africanos, desde la India, Pakistán, que también de alguna manera estuvieron varadas en la frontera sur, sobre todo grupos amplios que pidieron la solicitud de asilo y ante la ley de refugio en México tienen que permanecer en la entidad donde comienzan el trámite hasta que el trámite termine. Con la pandemia, los plazos de los trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se suspendieron, por lo cual muchas familias también quedaron varadas en la zona sur de México, de alguna manera enfrentando el desempleo, enfrentando la saturación también del acceso a la salud por la propia reconversión hospitalaria y que en realidad podemos decir que la población migrante enfrentó, al igual que la población mexicana, las mismas limitaciones y obstáculos para acceder a servicios de salud durante la pandemia. Podemos decir que particularmente se vieron muy afectados en el tema de la vivienda, familias que ya habían comenzado el trámite de la condición de refugiado y que de alguna manera comenzaban a tener una forma más independiente y estable de vivienda, pues ante la pandemia y el desempleo, muchas de ellas quedaron también en situación de calle y fueron las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales quienes principalmente lograron generar un apoyo muy importante para acceso a la vivienda, para acceso a kits de limpieza y para apoyar de alguna manera a que las personas lograran tener una mínima protección durante el contexto de COVID-19. La pandemia arriba a México en un momento en el que coinciden dos transformaciones previas importantes. El cambio en el patrón migratorio caracterizado por la creciente importancia de México como país de tránsito y destino, particularmente de población con necesidad de protección internacional, y el desmoronamiento de un sistema de transferencias monetarias condicionadas que había ido incrementándose sistemáticamente año a año y que consistía en el modelo de política social que había prevalecido por más de 2 décadas. A pesar de que México es uno de los países más azotados por la pandemia, ocupando el 4.º lugar en América Latina en contagios y el 2.º en fallecimientos, ha utilizado solo el 0.7% del Producto Interno Bruto en ayudas fiscales y sin crear medidas específicas de mitigación por el contexto de emergencia, más allá del otorgamiento de algunos préstamos, de reasignación de partidas presupuestales o del adelanto de pagos de pensiones para personas adultas mayores o personas con discapacidad. En este contexto de muy escasas medidas de mitigación, se exacerban dos situaciones preexistentes que afectan a la población migrante y refugiada. Por un lado, la brecha entre los marcos normativos y su implementación. La pandemia de la COVID-19 hizo evidente la precariedad y la inestabilidad de los procesos de integración social de la población en movilidad. Aunque los marcos normativos en México son incluyentes, son progresistas y garantistas, la falta de armonización
y la falta de especificación en las reglas de operaciones limitan la inclusión social y el acceso a derechos para estas personas. Por supuesto, hay diferencias entre ciudades y entidades federativas, pero también predomina una resolución casuística de los casos y no la sistematización y estandarización de procedimientos. Y la segunda situación es el papel cada vez más importante de otros actores más allá del Estado, en particular las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Lo anterior nos permite concluir que las personas migrantes aún no son reconocidas en la práctica como sujetos de derechos y en su lugar el contexto de pandemia reforzó el reconocimiento de estas poblaciones como sujetos de ayuda humanitaria, alejándose del paradigma de derechos humanos y de la obligación que tiene el Estado mexicano de cumplir con sus compromisos en materia de protección internacional.